buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos en una nueva edición de Campo y Country, tratando de encontrar un nuevo rumbo en su inversión a nuestra nueva economía hoy especificada. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, alguien que sabe mucho del tema sustentabilidad, alguien que recorrió gran parte del mundo, en la nueva tendencia mundial que se viene, el ingeniero Chamorro. Buen día, ingeniero, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Gracias por acompañarnos. Es un gusto para nosotros y realmente queremos un poco saber de tu nueva experiencia, o tu experiencia ya, digamos, con mucha data de lo que se viene, la nueva, digamos, sustentabilidad de edificios, toda esta nueva tecnología, ¿no? Una cosa muy interesante. Sí, se viene y se viene fuerte, se viene muy fuerte en Argentina. En nuestra experiencia a través de los años, de los 25 años de haber trabajado en sustentabilidad en Estados Unidos y los últimos 5 años en Argentina, vemos un gran avance en lo que respecta a las construcciones y fundamentalmente en las construcciones sustentables, tanto vivienda como edificios de oficinas. Increíble. ¿Cómo arranca todo esto? Hace muchos años que, digamos, empezó esta tendencia afuera. Bueno, hasta la incorporación acá en Argentina, ¿a partir de cuándo? Es una cosa, digamos, prácticamente para Argentina casi nueva, ¿no? Cuando hablamos con los arquitectos nos dicen de que la arquitectura en sí, bien hecha, es arquitectura sustentable. Es decir, que podemos decir de que una buena arquitectura es sustentable en sí. El auge en la arquitectura sustentable, con un aditivo que es el etiquetado sustentable, comenzó hace unos años en Argentina, fundamentalmente con el etiquetado LEED, que es una certificación medioambiental que la otorga una organización en Estados Unidos. Es quizá la más importante y la más de mayor conocimiento en Latinoamérica. Comenzó muy fuerte en Brasil, luego en Chile, y en Argentina en los últimos 3 o 4 años hemos adoptado esta tendencia a certificar y a etiquetar construcciones bajo la certificación LEED, que no es la única. Hay otras certificaciones en el mundo de sustentabilidad, por ejemplo en Japón la certificación CASBY, o en el Reino Unido la certificación BREEAM. Qué interesante, porque más allá de todo, de alguna manera como está, digamos, arrancando esta nueva temática de construcción, es un gusto hablar con una persona que lo sepa, que tenga la camiseta puesta, que lo haya mamado, ¿no? ¿Cuántos años estuviste haciendo, digamos, esto prácticamente? En evaluación medioambiental, alrededor de 18 o 19 años en Manhattan, en Nueva York, trabajando fundamentalmente en torres, incluyendo lo que fue en su momento el World Trade Center y el Rockefeller Center y también el Museo de Arte Moderno. Esos fueron, digamos, los babies míos, ¿no?, en proyectos de sustentabilidad. Y luego en Miami, en los últimos años, en el cual incorporamos los conceptos de sustentabilidad en proyectos inmobiliarios de viviendas, fundamentalmente countries y aún en casas, digamos, de un perfil relativamente alto, y diríamos en los últimos 3 o 4 años en un perfil moderado, justamente producto de los incentivos que se vinieron en cuanto a la construcción sustentable, algo que comenzamos a ver hoy por hoy en Argentina. La verdad que lo tuyo es espectacular. Entonces, experiencia de afuera, vos hoy la estás trayendo a la Argentina con tu experiencia, digamos, la nueva temática se va a acostumbrar a esto como para que el nuevo desarrollador lo trate de incorporar a su constructora, digamos, a sus desarrollos. Yo creo que sí. El mercado hoy por hoy pide sustentabilidad. De hecho, a nivel global vemos de que se comienza a valorizar o a medir una construcción en función de cuán sustentable es, y donde justamente los costos de construcción sustentable cada vez van bajando más. Hoy estamos hablando de pequeños costos, de pequeños incrementos a corto plazo para diseñar y construir y luego operar sustentablemente una vivienda o un edificio. Costos que, en función de incorporar tecnologías que reduzcan el consumo energético, la reducción de consumo de agua, se pagan en función de, en algunos casos en corto plazo y en algunos casos no tan corto. Creemos, por otro lado, que si se continúa la tendencia
del tema de costos energéticos, y de alguna manera si la tendencia es a tener costos similares a los que tenemos en países limítrofes desde la perspectiva energética, creo que vamos a ver que los incentivos hacia tecnologías, a la utilización de tecnologías sustentables con menor consumo energético, sea aire acondicionado, sea heladeras o sea bombas, vamos a ver de que esa reducción en consumo energético se va a pagar a corto plazo en función de la inversión. Qué buenísimo. Digamos, esta nueva, digamos, no sé si moda que se viene para la Argentina, vos que sos especialista, digamos, también se puede incorporar, digamos, si hablo, digamos, al campo, digamos, un country, por ejemplo. Vamos a hacer un country y lo podemos también desarrollar, digamos, dentro de ese aspecto, digamos, de economía, que podría así decirlo. Yo creo que sí. Vos dijiste la palabra moda y creo que es más, yo diría, una tendencia, una concientización, una necesidad de bajar nuestra huella de carbono como seres humanos, como propietarios de una vivienda o de un country. Con respecto a la aplicación de la sustentabilidad de los countries, yo creo que es fundamental. De hecho, estamos hoy trabajando en un proyecto interesantísimo de un country en que cumple prácticamente todos los lineamientos y todas las pautas de una certificación medioambiental del primer mundo. Lo que quiere decir de que es posible hacerlo en Argentina con costos muy parecidos a una construcción tradicional. De la experiencia, digamos, tuya de afuera que tuviste, que fue excelente, digamos, hoy transportado a la Argentina, ¿ya están lanzando algún edificio quizás como para poder o mostrarlo o hablar de lo que de esto nuevo que se viene? Porque prácticamente no es muy conocido todavía acá. Sí, por supuesto. Nosotros damos consultoría y damos apoyo logístico y técnico a construcciones sustentables que se están desarrollando hoy por hoy en Buenos Aires, en Argentina. Puntualmente tenemos proyectos con la empresa Tetra Pak, que está desarrollando un proyecto maravilloso. Tenemos algunas imágenes en las cuales el estudio Berdichevsky y Cherny ha desarrollado un emplazamiento innovador, con digamos, una tendencia, un proyecto emblemático que justamente busca una reducción de huella de carbono que va de la mano con las necesidades de la responsabilidad social empresarial de Tetra Pak, y así otros proyectos también. Bancos, tenemos, como te decía anteriormente, desarrollos inmobiliarios de countries interesados y uno en pleno proceso. Qué bien, te felicito, porque más allá de todo, para uno que todavía esto recién lo está un poco mamando, digamos, muy interesante, porque bueno, es lo que se viene, la tendencia mundial y algo que viene con mucha fuerza. Contame, digamos, la parte esta de nueva jardines verticales, esa nueva también un poco tendencia o moda, como le llamen, que está muy simpático. ¿Ya estás haciendo algo quizás de esto? Estamos trabajando en cubiertas verdes, justamente en los proyectos, en casi una docena de proyectos que tenemos en Argentina, incorporando justamente a través del paisajismo conceptos y elementos de cubiertas verdes, sean verticales u horizontales. Las grandes ventajas que tienen las cubiertas verdes, las paredes verdes, es que en primer lugar dan una sensación muy placentera. Uno se conecta con el medio ambiente, se conecta con el verde directamente. Por otro lado, tenemos una incidencia en la cual reducimos el consumo energético, porque nos provee una aislación entre la incidencia solar y el ambiente interior, y de esa forma también reducimos el consumo energético. Eso lo notamos y lo vemos y lo podemos cuantificar cuando hacemos proyectos en los que utilizamos techos verdes. Algo que hoy por hoy, con una tendencia importante en Argentina, no solamente en el ambiente corporativo, sino también tenemos proyectos de escuelas en la ciudad de Buenos Aires en las que se han incorporado techos verdes y proyectos en ambientes, en desarrollos de viviendas. Lo tuyo realmente es más que interesante, porque de pronto uno que está en el tema inmobiliario siempre aprende algo nuevo, y esto realmente para todos nuestros colegas y amigos o desarrolladores también es algo muy interesante. Uno que está en el tema todavía, digamos, de la venta, es como que le cuesta incorporarlo, porque más allá de todo es una cosa para nosotros prácticamente nueva.
En la etapa de construcción, a un constructor, digamos, en su economía, digamos, de metro cuadrado, ¿le significa, digamos, un costo en operación, digamos, reduce el costo, digamos, por esto para en el futuro o en la construcción misma? En primer lugar, yo creo que las empresas, los constructoras que tomen las riendas a construir sustentable van a ser los pioneros. Lo hemos visto en el ambiente corporativo. A nivel corporativo, los constructores hoy por hoy se han posicionado y el mercado pide a gritos construcción sustentable corporativa. Creo que esa tendencia la vamos a ver marcada en los próximos 4 o 5 años en los desarrollos de viviendas, en los desarrollos de countries, en el cual el constructor que diseñe sustentablemente va a estar posicionado y listo para un mercado que demanda, que exige construcción sustentable. Porque los niños lo exigen. Vuelven de la escuela con los conceptos de sustentabilidad. Qué lindo. ¿Estás dando algún tipo de conferencia, clase, digamos, como para que la gente se mentalice a esta nueva tendencia? Venimos dando conferencias a distintos niveles. A nivel universitario, en la Universidad de Itela, en la Universidad de Buenos Aires, y en Belgrano y en Palermo. Y después lo vamos desarrollando a otros niveles en organizaciones, ONGs, y tratando de llegar justamente al público en general. Y creo que, de hecho, tu programa es un medio ideal como para concientizar acerca en primer lugar, del potencial que tiene para el inversor y, por otro lado, la necesidad que viene pidiendo el mercado. Yo, de alguna manera, los indicadores para nosotros que vivimos de la sustentabilidad es, de alguna manera, cuando abrimos los periódicos y comenzamos a ver los temas verdes que comienzan a aparecer. El diario del domingo. Vemos desarrollos inmobiliarios verdes, vemos pinturas ecológicas, vemos aire acondicionado con características de alta eficiencia energética. Comenzamos a ver incentivos, por ejemplo, en cubiertas verdes, a partir de legislación en la Ciudad de Buenos Aires. Comienzan a aparecer temas que hoy por hoy se ven reflejados en los diarios. Y creo que la llegada está. La gente lo está un poco tomando como decir, bueno, esto que se viene, tenemos que adaptarnos a esto, que es una nueva tendencia, y bueno, seguramente con el tiempo todos tenemos que ir por lo mismo, por nueva ecología, ¿no es cierto? En tu experiencia, digamos afuera, ¿en qué lugar estuviste de parte del mundo, digamos, diagramando esto, o tu primera experiencia, digamos, a nivel, digamos, de trabajo? ¿Fue en Estados Unidos? Fue en Estados Unidos, fue en Nueva York, que fines de los 80, principios de los 90, trabajando en el ámbito corporativo sustentable, comenzando a evaluar justamente esas grandes torres en función de la reducción de consumo energético y mejoras medioambientales. Trabajé en la primera torre verde de Manhattan, que un proyecto innovador en el año 94-95, el proyecto de la calle 42 y Broadway, se llama 4 Times Square. Fue un proyecto emblemático con unas características muy interesantes. La zona de Times Square en Manhattan requiere mucha iluminación, ¿no? Es uno de los íconos de Manhattan, y justamente la idea era iluminar sin consumo energético. Entonces, realmente en esa época, hace casi 20 años atrás, fueron unos desafíos fabulosos para los proyectistas y también para nosotros, que de alguna manera medimos cuán sustentable era ese edificio. De ahí comenzamos a ver una tendencia hacia el etiquetado, es decir, a medir y definir y determinar qué categoría podía llegar a tener, cuán sustentable era. Y hoy por hoy, por ejemplo, LEED, tenemos 4 categorías en las que podemos medir una certificación medioambiental, que es certificación tradicional, plata, oro y platino. Los proyectos que he trabajado en Estados Unidos han sido en los 4. Los últimos fueron en Oregón, para Royal Caribbean, un proyecto muy interesante. Hemos trabajado también en la ópera de Miami, un proyecto de César Pelli, un arquitecto argentino muy reconocido. Y últimamente también hemos hecho un proyecto muy interesante de una obra en Arabia Saudita, en una universidad, la universidad más grande de Arabia Saudita, con su certificación platino. Un proyecto en el cual en un determinado momento teníamos 55.000 obreros trabajando en la obra. Impresionante. Sí. La verdad, tuyo, Armando, es para hacer 3 o 4 programas, porque tenés para tu sabiduría realmente es espectacular.
Bueno, nos quedará para otro programa o para otros tantos, porque realmente sabés mucho lo que hablás. Para nosotros es muy interesante haber tenido el programa, porque una cosa nueva que se viene, la tendencia nueva. Y bueno, para cualquiera que quiera comunicarse con el ingeniero Chamorro, tiene vía de comunicación, lo va a atender. Y bueno, y para cualquier desarrollador que lo quiera contratar para su nuevo desarrollo inmobiliario, está disponible en su etapa personal. Ingeniero, gracias por acompañarnos y nos veremos, Dios quiere, obviamente. Muchísimas gracias, un placer estar contigo. Vamos al segundo bloque, muchas gracias. Hasta luego. Juan Alberto Aranda, Inmobiliaria. Campos, chacras, propiedades. Libertad número 183, Lezama. Código postal 7116. juanalbertoaranda@argentina.com. Teléfonos 02242 432109, 011 15 5247 0220. Nextel 147 798. Juan Alberto Aranda, Inmobiliaria. Luciano Vial, de José Alberto Luciano. Movimientos de tierra, excavaciones, nivelaciones de suelo. Teléfonos 02241 1544 0566. Nextel 175 8075. 02242 432 485. lucianovial@hotmail.com. Avenida Remedios de Escalada 444, Lezama, Buenos Aires. Campos y Viñas, Mónica Lourdes Pérez Ferro. Martín Zapata 346, planta baja. Código postal 5500, Mendoza, Argentina. 54 261 5083 608. 54 261 4548 497. 54 483 1389. Mónica Pérez Ferro @hotmail.com. Los luchadores, picados, forrajes, silajes. 0224 115 448248. Nextel 178 791. 0223 15 520 4325. Nextel 178 4284. Bien, estamos en nuestro último bloque con nuestro amigo y columnista de la semana, Danilo Gegaray. Buen día, Danilo, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenos días, ¿cómo estás, Juan Alberto? Bien. Gracias por recibirme. Bueno, siempre como siempre, gracias por acompañarnos. Danilo, estamos hoy en una etapa de construcción, digamos una etapa nueva de lo que se viene digamos a la nueva construcción de la Argentina. ¿Qué incidencia tiene el costo en la construcción en un terreno? O sea, tengo un cliente que tiene un terreno, tiene que construir un edificio, y mucha gente pregunta qué es la incidencia en el costo por barrio, cómo estamos orientados. Bueno, ese es un tema interesante y es uno de los, creo que, cuello de botella en este momento dentro de la estructura de construcción y de venta. Porque al tener una nueva economía, al haber una adaptación nueva en todo el sistema, la incidencia del terreno ha variado mucho. ¿Qué llamamos incidencia del terreno para la gente que no sabe? Es el promedio del costo que tiene cada metro cuadrado de valor de terreno dentro del valor de la construcción. Si sumamos el costo del terreno al costo de la construcción, vamos a tener un compuesto que es el valor total. A eso se le suma la utilidad, valor de venta. En la economía, como venía funcionando, y la actividad inmobiliaria, se vinieron elevando el insumo más importante, que es el terreno, es el que más subió en relación en la construcción. Nosotros en determinados barrios, tomemos uno como ejemplo, un barrio promedio de Buenos Aires, que no sea top, la incidencia de un metro de terreno estaba en alrededor de 1.800 pesos
en su momento. Por haber una gran demanda con el tema de la construcción, hablemos de 1 o 2 años atrás, esa incidencia varió y ese valor se fue a 4.000 pesos. Si nosotros tomamos un metro de terreno que cuesta, pongamos de promedio, 5.000 pesos una construcción estándar, no es lo mismo sumarle 1.800 pesos de costo que sumarle 4 o 5.000 pesos. Sí, sí. Y en una etapa difícil de la construcción, porque al ser el primer insumo es lo primero que uno tiene que comprar o asociarse. Entonces, la primera inversión, y que hoy pasó a ser el insumo más caro, es el que más afecta. Y eso en la cadena final crea un producto que la gente dice está caro el metro cuadrado. No, es una realidad de mercado. Creo que acá hay un problema que todavía no se ha adaptado el titular de terrenos, el que ha invertido en terrenos en su momento, a la economía real y a la situación real. Entonces, el metro, la gente piensa que está sobrevaluado. No, hay ciertos factores que están sobrevaluados. Entre ellos, ocurre en muchos casos que los terrenos tienen un valor que no está de acuerdo a la realidad. Eso es lo que es la incidencia por metro cuadrado. En el valor final, o sea, repercute por supuesto mucho. Digamos, por cada barrio que uno puede tomar de Capital Federal, vamos a poner un punto, tenés un promedio de cada valor de incidencia por terreno de acuerdo a cada barrio. Correcto. Es un tema interesante. Eso es un equilibrio, primero que nada, entre la oferta y la demanda, el tipo de construcción. No es lo mismo construir en San Telmo o en Almagro que construir en Belgrano. Estamos de acuerdo, pero viste que hay lugares que se han puesto de moda que de pronto, a veces el valor más caro del terreno. Correcto. San Telmo que a veces que Recoleta. Cañitas o cualquier lugar de esos, o sea, sí, es más caro. Y la incidencia es mucho más cara por una cuestión lógica que tiene tiene mayor valor el terreno en esa zona por el entorno, por el tipo de clientela que absorbe ese tipo de propiedad. No quiere decir que no, o sea, yo cuando hablo de sobrevaluado posiblemente están todas las zonas. Lo que pasa es que al pararse el mercado inmobiliario, al haber mucho menos demanda, todo el mundo ajusta los valores y todavía muchos propietarios de terreno no están yendo a la realidad de que el terreno, si no se baja y se adecúa, y va a ser difícil destrabar ese cuello de botella que hace que el costo sea tan elevado. Claro, perdón, la gente que entró y compró, yo me pongo en lugar de la persona que compró. Don Pepe compró un terreno y hoy, claro, sienten que pagó caro en su momento y hoy, ¿cómo hace para salir a, digamos, a vender o ejecutar la obra? Claro, exactamente. Es difícil asumir, digamos, una pérdida cuando el terreno se compró caro. Claro. Correcto, o sea, porque si lo hizo como una inversión económica y no era el constructor por lo general trata de comprar bien o viene haciendo reserva de terrenos, el que es un constructor habitual. Aparte que hay otra cuestión que hace en el terreno, que sobre la incidencia, acá hay vamos a tomar como ejemplo un edificio que tiene 40 departamentos con un promedio de 40 metros por departamento. Uno dice son 4 por 4, 16, 1.600 metros. No, no es así. El costo no se toma sobre 1.600, porque tiene espacios comunes, tiene un montón de cosas que hacen que haya que construir un 30% más. Entonces yo no hago 1.600 metros, estoy haciendo 2.200, 2.300 metros, de los cuales puedo vender solamente el 70, 75% de eso. Entonces, la incidencia del terreno es el factor más importante que puede hacer fracasar un negocio, claro, o que el inversor salga hecho. Claro. Porque si entras caro, lamentablemente después los números no te cierran por ningún lado. Claro, la construcción es más estándar. La construcción tiene un valor el ladrillo, un valor el material, puede más o menos haber algún factor de riesgo. Pero si ya entramos con un terreno caro en un lugar que no es el adecuado, claro, por supuesto que es lógico haber zonas que tienen valores diferenciales. Por eso un metro cuadrado, vamos a decir, en un barrio en San Telmo, quizás no es lo mismo que pueda ser en La Recoleta. Es una cuestión lógica. El valor de venta es otro también. O sea, estamos hablando de valores diferenciales, ni que hablemos de Puerto Madero. Sí, sí. Pero lo que hoy tratamos, que es el valor del terreno en sí, la incidencia, y es el factor más importante y el más importante económicamente, porque en un flujo de caja, si yo tengo que hacer una inversión que ya es muy grande de entrada y que me insume dentro del costo de la construcción
lo que podría haber sido en otros años un 30% del valor. Te pongo como ejemplo, si vos tenías un valor de 5.000 pesos el metro, en una construcción estándar, el 30% era el valor del terreno. 5 por 3, 15, son 1.500 pesos. Si yo hago una construcción más suntuosa que me cuesta 7.000 pesos, podría salir 2.800 pesos el terreno. Sí, sí. Podrá variar inmobiliariamente, no es lo mismo una avenida, un punto estratégico. Pero eso es la gran influencia que hoy tiene. Y lo que nos ocurre permanentemente con los constructores es que nos encargan terrenos, salimos a buscar terrenos, te ocurrirá a vos inmobiliariamente, le ocurre a los colegas, y donde no encontramos terrenos que tengan incidencia para eso. La verdad, lo tuyo, como siempre, Danilo, muy interesante. Bueno, para los televidentes, cualquier vía de comunicación, ahí están, para llamarnos, a Danilo, a nosotros, estamos para ustedes. Bueno, gracias por acompañarnos, nos veremos la semana que viene, Danilo. Buen fin de semana para todos, muy amable, Gesper nos presenta su té verde y té rojo. El té verde es un antioxidante natural, preserva la salud del corazón, contribuye a regular el azúcar en sangre, posee flúor, por lo tanto, preserva nuestra salud bucal. Por su parte, el té rojo desintoxica y depura el organismo, refuerza el sistema inmunológico, favorece la digestión de comidas ricas en grasas. Los productos naturales Gesper están en todas las dietéticas del país. Pedilos al 011-4805-6122 www.tgesper.com.ar. Juan Alberto Aranda Inmobiliaria. Campos, chacras, propiedades. Libertad número 183, Lezama. Código postal 7116. juanalbertoaranda@argentina.com. Teléfonos 02242 432109. 011 15 5247 0220. Nextel 147 798. Juan Alberto Aranda Inmobiliaria. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.